Hola a todos, como siempre les doy la bienvenida a este su canal. Yo soy Yusaira Herrera y eso es Creando con Yus. Para hoy vamos a hacer nuestro patronaje del básico de falda que posteriormente estaremos confeccionando. Así que bueno, les indico que vamos a estar utilizando las medidas de contorno de cintura, contorno de cadera, altura de cadera, largo de falda y separación de uso. Si no tienen estas medidas, en la descripción encuentran un cuadro de tallas que pueden descargar totalmente gratis. Recuerden que eso es tallaje industrial colombiano y tienen que verificar si se adecua a su país. Listo. Entonces, para comenzar, vamos a trazar un rectángulo que tenga de ancho nuestra mitad de contorno de cadera por nuestro largo de falda. En mi caso, mi mitad de contorno de cadera son 47 centímetros por 59,5 centímetros, que equivale a mi largo total. Yo lo estoy haciendo en una talla 8 según el cuadro de tallas que ya les dije que podían descargar. Bueno, después de haber hecho esto, saqué la mitad entre el punto 1 y el punto 2, lo que me equivaldría a 23,5, y esta parte sería un cuarto de mi contorno de cadera, igual que esta. Entonces, ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es decir que este va a ser mi delantero y este va a ser mi posterior. Bueno, ya teniendo esto, vamos a marcar del punto 1 hacia abajo nuestra altura de cadera, que en mi caso corresponde a 18,5 centímetros. Entonces voy a marcarlo y voy a escuadrar esa línea, o marco los dos puntos y trazo una recta. Ya teniendo esta línea marcada, vamos a subir a partir de ahí 5 centímetros a cada lado. Bueno, entonces ese espacio que ven acá se llama una franja anatómica y es muy usado para adecuar de acuerdo a la silueta de cada cliente. Entonces, más adelante estaremos viendo una modificación de cuando utilizamos falda tipo pitillo para que estas no se nos suban y generen arrugas indeseadas. Entonces, esta línea de abajo es nuestra línea de cadera. Listo. Ya teniendo así, del punto 1 vamos a bajar 1 centímetro. Y vamos a marcar hacia la derecha, a partir del punto 1, nuestro cuarto de contorno de cintura, que en mi caso son 16,5, más 2 centímetros para nuestra pinza delantera, entonces 18,5. Listo. Y a partir de esos 18,5 voy a subir 1 centímetro. Ahora, con mi curva de cadera voy con una leve curva a unir del centímetro que bajamos al centímetro que subimos con nuestra medida. Listo, y ya tenemos nuestra cintura armada. Ahora vamos a armar nuestra cadera. Lo que hacemos es, con una curva muy leve, llevar hasta la línea de intersección con nuestra línea de franja anatómica. Entonces lo voy a llevar hasta ahí y armamos nuestra cadera. Bueno, ahora vamos a ubicar nuestra pinza. Entonces, para ello, del punto 1 hacia la derecha vamos a marcar nuestra mitad de separación de busto. En mi caso son 9 centímetros. Y vamos a escuadrar esos 9 centímetros hasta abajo. Y le vamos a dar un largo a esta pinza delantera de 10 centímetros. Esto es una medida estándar. Y recuerdan que aumentamos 2 centímetros para nuestra cintura, para la pinza. Entonces vamos a marcar hacia cada lado 1 centímetro. Entonces 1 centímetro hacia un lado, 1 centímetro hacia otro. Y vamos a unir formando los vértices, los lados de nuestra pinza. Bueno, entonces ya tenemos nuestro delantero, vamos a hacer nuestro posterior. Para nuestro posterior, del punto 2 hacia la izquierda, vamos a marcar un cuarto de nuestro contorno de cintura más 3 centímetros. Entonces, recordemos, mi cintura equivale a 16,5 más 3 serían 19,5 centímetros. A partir de esos 19,5 subimos 1 centímetro. Y con una curva de cadera muy sutil vamos a unir desde el ángulo 2 hasta ese centímetro. Y igualmente, con una curva muy suave vamos a armar con nuestro costado. Ya tenemos nuestro delantero y tenemos nuestro posterior. Nos falta
ubicar la pinza. Para ello, a partir del punto 2 hacia la izquierda vamos a marcar mitad de separación de busto, en mi caso 9 centímetros, nuevamente descuadramos ese punto y la pinza posterior mide 12 centímetros, entonces a partir de la línea de cintura con la pinza vamos a marcar 12 centímetros y vamos a marcar hacia acá la 1.5 centímetros porque esta pinza es de 3 y nuevamente cerramos nuestra pinza. Ya tenemos nuestra pinza delantera, acá Bueno, entonces acá ya tenemos nuestra pinza delantera, nuestro posterior. Lo único que nos hace falta es alargamos estas líneas y por el centro atrás, que va a ser nuestro sistema de cierre, vamos a añadir 2 centímetros. Entonces, añadimos y vamos a trazar una recta. Entonces, este es el cruce para sistema de cierre. Entonces, así va quedando nuestro básico de falda. Este básico lo podemos hacer con un falso o lo podemos hacer con pretina. Si lo vamos a hacer con pretina, lo que necesitamos es la mitad de nuestro contorno de cintura más 3 centímetros para el cruce, más 2 centímetros, que esos 2 centímetros son de costuras. Ese va a ser nuestro largo. Entonces, les recuerdo, es la mitad de contorno de cintura más 3 centímetros de cruce, más 2 centímetros de costura, el ancho. Y nuestro largo, ese es nuestro ancho. Y nuestro largo va a ser de el ancho deseado más 2 centímetros, que es el de costura. En mi caso, yo hice una pretina estándar que el ancho es de 3 centímetros más 2 centímetros de costura son 5 centímetros. Y mi mitad de contorno de cadera equivalen a 33 centímetros más 5, 38. Entonces, y si queremos hacer es falso, lo que hacemos es del punto 1 hacia abajo marcar 5 centímetros, que es el ancho de nuestro falso, y lo vamos a marcar esa medida paralela a nuestra cintura. Entonces, marcamos por todos lados 5 centímetros. Entonces, este sería nuestro falso. Lo calcaríamos, lo cerraríamos la pinza en papel. Y lo mismo hago en el posterior. Entonces, recuerden, esta medida es paralela a nuestra línea de cintura y son 5 centímetros. Entonces, así tendríamos. Lo que vamos a hacer es calcar esta piecita y recortar nuestro molde. Yo ya calqué mis falsos, tanto el delantero como el posterior, y vamos a cerrar nuestras pinzas en papel. Entonces, lo que hago es mi primer lado de pinza, llevarlo a mi segundo lado de pinza y cierro acá mi pinza. Como ven, esto nos genera unos pequeños ángulos. Lo que hacemos es ayudarnos de las tijeras y generamos una curva muy suave. Listo. Y lo mismo se hace en el otro lado. Entonces, uno mis vértices de pinza y cierro. Ahora vamos a cortar nuestro básico de falda. Tenemos nuestro básico de falda, mi delantero, mi posterior, si lo queremos hacer con falso o si lo queremos hacer con pretina. Recuerden que es muy importante siempre marcar sus piezas con el hilo de tela y cuántas veces van en la tela, darles una referencia o el número de pieza para evitar que se nos confunda con otros moldes cuando ya tenemos mucho. Y listo, entonces ahora les voy a explicar un poco sobre lo de la franja anatómica. Listo, entonces esta franja anatómica la utilizamos para brindarle un espacio extra a la prenda cuando la persona tiene un poquito más de barriga o cuando la persona tiene mucho glúteo, tiene un glúteo bastante pronunciado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos lo voy a hacer como ejemplo en el posterior teniéndolo acá con mi básico. Lo que hacemos es
sacarle la mitad de esta línea. Si recuerdan, dejamos 5 centímetros, entonces mi mitad son 2,5. Y trazo una recta por esos 2,5. Listo, entonces con mis tijeras voy a cortar hasta antes de llegar a mi final. Listo, entonces tengo acá. Y lo que hacemos es darle un espacio acá. Entonces, digamos, yo cojo un pedacito de papel y lo que hago es darle un espacio extra a esto para que me genere una bolsita donde va a entrar el glúteo. Igualmente se hace en el delantero si la persona tiene un poquito más de barriga. Entonces uno lo que abre es dependiendo. Entonces digamos, yo le abro de 2 centímetros a 5 centímetros como mucho, ya cuando la persona tiene demasiado pronunciada esta parte, pero la medida estándar que manejo es de 3 centímetros, que es la que utilizo para mi tipo de cuerpo. Entonces yo hago esto y le abro 3 centímetros y esto me va a ayudar a generar esa bolsita y va a evitar que se me generen arrugas, igual que cuando vaya caminando y utilice una falda muy justa, esto se me vaya a subir, se me vaya subiendo, que es bastante molesto y yo creo que a todos nos va pasando. Entonces, lo que hago es poner esta parte fija, tomo mi medida y le doy mis 3 centímetros. Entonces, le doy los 3 centímetros y ahora fijo esta parte sobre ese punto. Listo, entonces recuerden que esto es algo opcional, lo que hago es construir nuevamente mi cadera, lo hago con línea recta o con una semicurva. Recuerden que esta modificación es opcional y solo se usa si realmente lo ven que es necesario. Yo lo utilizo en especial para cuando son faldas totalmente justas al cuerpo, cuando son faldas amplias de silueta o es una falda totalmente clásica, no lo uso. Eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse, dejar manitos arriba y también dejar sus comentarios. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram y Facebook como @creandoconyus. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.